Estudié traducción e interpretación y tengo siempre muy presentes las lenguas que se hablan cerca de donde habito y sobre todo aquellas lenguas que necesitan el apoyo de las instituciones y el entusiasmo del pueblo, ¿no? Porque son lenguas que muy probablemente por el efecto que causó la dictadura de prohibirlas se perdieron en 2 generaciones y pueden ser más débiles con el tiempo y desaparecer. Me refiero al gallego, me refiero al euskera y también al asturiano. El catalán está un poco más fuerte, pero también podría pasar en el futuro. Entonces hay que promover políticas y invertir en recursos culturales para que se hablen más, ¿no? Y para que no se pierdan. Y tengo muy presente esa riqueza cultural. Aprendí gallego en su día, chapurreo un poquillo el catalán, el euskera lo intenté, pero bueno, es complicado. Y ahora estoy leyendo aquí estos días en asturiano para tenerlo presente también y poder hablar con conocimiento de causa del idioma. De hecho, hay un episodio que se llama Las mujeres vernáculas en la península, donde 4 mujeres hablan en idiomas distintos pero se entienden, ¿no? Por esa hermandad íbera. En este caso habla una mujer en catalán, en euskera, en gallego y en castellano. Y ahora, en la edición 21, he añadido el asturiano también.